donde se narra una necesidad humana desesperada. Ahora, vamos a ver el fracaso de los discípulos. Vemos que fue después de la transfiguración, y eso tiene un contexto muy importante, porque en la Tanaj no hay nada de más ni nada de menos. El por qué sucedió esto, que los discípulos fallaron, tiene que ver mucho con el hecho de la transfiguración. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, si nosotros analizamos lo que pasó con los discípulos, es que ellos no pudieron expulsar un demonio, muestra la realidad de vivir sin Yahshua, o en ese momento que Yahshua no esté presente. Entonces, a ver, nuestra realidad, veamos nuestra realidad. Yo estoy, por ejemplo, ministrando liberación. Entonces, muestra la realidad mientras Yahshua está ausente, porque Él no estaba en ese momento, Él estaba en la transfiguración. En ese momento estaba sucediendo la transfiguración, cuando los discípulos fallaron en expulsar el demonio. Entonces, a ver, para todos es una lección importantísima. Está mostrando la realidad de vivir mientras Yahshua está ausente. Ahora, yo saco varias conclusiones de esto que estamos viendo aquí. Uno, Yahshua no había muerto ni había resucitado, entonces Él no podía estar en todos lados. Es un decir, Él es el Abba, pero Él quiso venir como el siervo sufriente. Una vez que Él sube a los Shamaín, Él mismo nos dice que donde 2 o 3 estén unidos en su nombre, aquí está en medio de nosotros. Y eso se llama omnipresencia, y eso tú lo encuentras en los atributos de Elohim. Pero vamos a suponer ese punto número 1. Y el punto número 2 es que si tú vives en pecado, Yahshua no está a tu lado, está un demonio. Y entonces ni puedes hacer liberación, y aparte tú mismo estás poseído, u oprimido, u obsesionado. Es decir, la idea es que sin Yahshua, en la ausencia de Yahshua, o con la ausencia de Yahshua, no podemos hacer absolutamente nada. Él lo dice en Yohanan: sin mí nada podéis hacer. Esto se ve como una tragedia. Y tú dirás: Roy, no sea usted exagerado, si tuvieras los casos que veo yo. Pero no es tu ministerio, no te estoy regañando ni exhortando por eso, no, simplemente estoy diciendo que tu obligación es estar en ese momento estudiando Jalel. Qué bueno, ya ves, nos acabamos de gozar. Tú tocas, tú cantas y todos nos gozamos. Tiene que haber alguien cuidando la puerta, tiene que haber alguien cuidando la escuelita, no es tu ministerio. Pero todos, sin embargo, estamos llamados a hacer liberación. Pero hay que prepararse para ello. No son enchiladas, como decimos aquí en México. Entonces, muestra la realidad de vivir mientras Yahshua está ausente. Ahora, ya expliqué, entonces, Él no podía estar en todos lados a una sola vez. 1, 2. Y si tú pecas, no está Yahshua, no estás sellado con el Ruach HaKodesh, estás poseído y tienes que tener liberación. Ahora, vamos a recordar entonces que 9 discípulos estaban con el muchacho endemoniado. 9 discípulos. La mayoría de los discípulos estaban tratando ese caso. No estaba 1, ni estaban 2, ni estaban 3, estaban 9. Y los otros 3 estaban con Yahshua durante la transfiguración. Ahora, los discípulos de quienes se podía esperar ayuda fueron impotentes. ¿Por qué está esto escrito? Yo no estoy criticando a los discípulos, a los Shalehim. No, es que eso nos compete a todos. La gente, no estoy diciendo los hermanos, pero que también los hermanos, vienen a uno, pongan mucha atención, tenemos ahora muchas visitas, y bendito es el Abacados. Entonces, ¿por qué vienen nuestros amados amigos o amigas o nuevos hermanos en Yahshua Mesías hasta acá, hasta Tehuacán? Ellos esperan recibir algo, esperan recibir bendición. Y de mi parte yo no les voy a fallar, ni al Eterno en primer lugar, ni a la Quejidá, ni a los hermanos nuevos. No pienso fallar. No tengo en mi mente eso. No está decodificado mi espíritu para eso, es un decir. Entonces, a ver,
Los discípulos habían recibido autoridad, y vamos a Marcos 6, verso 7. Por eso el papá de este muchacho hizo bien en acudir a los discípulos. Marcos 6, verso 7. En Marcos 6, verso 7, después llamó a los 12, no habló a uno ni a dos, sino a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y si tú ves Marcos 16, nos dice que a todos nos es dada esa potestad de echar fuera demonios, de hollar serpientes y escorpiones. Eso está, y eso no es para el cristianismo. No te ofendas si eres cristiano y estás viendo o escuchando este video, o estás ahorita mismo en vivo. No, eso es para los mesiánicos, los guardadores de los pactos, de la Torah de Yahweh. Entonces, a ver, vamos a analizar esto, amados Sajín. Precioso Sajín, preciosa Sajayot en Yahshua Mashiach. Los discípulos, de quienes se esperaba algo, o se podía esperar algo, se podía esperar ayuda, fueron impotentes. Entonces, a ver, a ti te consta que aquí vienen muchas nuevas personas cada 8 días. Y ellos esperan algo. ¿Qué esperan? Una bendición, una oración, liberación, sanidad en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y yo voy a hablar por mi persona porque no puedo poner en el fuego o mi mano en el fuego por otra persona. No sé si vaya a fallar o no. Perdóneme, hablo así de claro. Pero tengo que responder por mí mismo. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, con su ayuda, desde luego. Entonces, si las personas vienen de tan lejos y esperan algo, yo no le puedo fallar al Eterno, no les puedo fallar a las personas. La mentalidad mía es muy diferente a la mentalidad de un hermano que tenga otro ministerio, porque tú vienes y cumples con tu ministerio y está muy bien, está muy bien. Por favor, no me vayan a malinterpretar que yo me creo la gran cosa. No. Si tu ministerio es prender la menorá, tú vienes y prendes la menorá. Tu ministerio está en eso, poner el cuidado de los vasos, que estén limpios, el aceite, el pabilo, etcétera, 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 etcétera. Ese es tu ministerio y esa es tu ocupación. Mi ocupación es estar orando, ayunando durante la semana, guardándome en santidad, porque no nada más en Shabbat vienen personas, sino acuden al consultorio para pedir ayuda. O inclusive hablan por teléfono a la misma casa, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, la gente se da cuenta, dicen, bueno, este sigue al Dios de Israel. Entonces yo puedo esperar algo de él o de ella. Pongámonos todos acá. Y entonces la gente acude a ti y tú no le puedes fallar al Eterno ni le puedes fallar a las personas. Por eso tenemos que tener un testimonio intachable. Recuerda las 7 cabezas del dragón, y se los dejo otra vez de tarea. Yahshua Mashiach reprenda eso, pero me refiero a cómo opera con la cabeza de difamación, de calumnia, de aflicción, de engaño, de encantamiento, de muerte, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, este papá sabía que los discípulos habían sido comisionados por Yahshua, porque eso se supo después. Claro que se sabía. Ahora, permítanme ustedes leer más adelante. Vamos a ver el verso 15 de Marcos 9. El verso, 16. Dice, y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Es decir, ¿qué cosa están discutiendo? Claro que él lo sabía, él sabe todo. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, subraya eso de maestro, rabí, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Vamos a analizar el porqué. Ahora, dice el verso 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, está con signos de admiración, quiere decir que el Eterno les habló fuerte. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yahshua,
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Eso de echando espumarajos en medicina se llama cialorrea. Lo que hace el espíritu inmundo es que se produzca más saliva y entonces parece espuma. No es espuma, es exceso de saliva. Se llama cialorrea. Echando espumarajos. Entonces el 21. Yahshua preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. ¿Se dan cuenta? Por eso a mí me gusta, hace un momentito que estaba yo ministrando, nunca diré nombres, me gusta ir, ¿qué sucedió de niño o de niña? Eso es muy importante, grábenselo muy bien, por favor, todos los amados aquí, lo digo con mucho cariño y respeto, todos los que me ayudan a la liberación, hay que ir hasta atrás en la vida. Y muchas veces le echa en el fuego, el 22, y en el agua para matarle, subraya eso, para matarle. Pero si puedes hacer algo, subrayen ese, pero si puedes hacer algo, porque aquí hay un trasfondo tremendo en esa frase. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Yahshua le dijo, si puedes creer, subrayen eso. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Nada más subrayen si puedes creer. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Yahshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Yahshua tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Bendito es el nombre de Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Hasta ahí voy a dejar la lectura ahora. Ahora, a ver, vamos a hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Es un caso de necesidad humana desesperada. Tú tienes a tu hijo con un problema igual, es un suponer lógico, no se desea mal a nadie, y tu situación estaría desesperada. Y acudirías a alguien que se supone que tiene bendición y unción, porque fue delegada por Yahshua Mashiach, porque eso se sabía en aquel tiempo. Ahora, dije como punto número 2, y perdón que retome, pero esa es la técnica de un maestro para poder enseñar. La realidad muestra aquí el vivir mientras Yahshua está ausente. Es decir, ellos estaban enfrentando a ese demonio que estaba metido dentro del muchacho, pero Yahshua no estaba ahí. Yahshua estaba en ese momento en la transfiguración. Ahora, vimos en Marcos 6:7 que a los discípulos el Eterno les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vamos a ver entonces qué fue lo que falló. ¿Qué fue lo que falló? Mientras Yahshua estaba ausente en ese momento, ellos debían de vivir y de actuar por fe. Sí me gustaría que anotaran eso, amados Aguín, a los que les gusta aprender más y seguir adelante. Mientras Yahshua estaba ausente, debían de vivir y actuar por fe, porque la fe mueve montañas según Yahshua Mashiach. Ahora, ¿cómo se puede vivir y actuar por fe mientras Yahshua está ausente? Bueno, expresada totalmente esa fe por medio de la oración. Expresada esa fe por medio de la oración. Y una oración, es decir, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, son atados todos los demonios y echados fuera. Fuera, Sheidim. No vuelven nunca. Lolatzor, Tirhaku, se van muy lejos. Tirhak quiere decir para uno. Si es un demonio, es fuera, si es uno. Tirhaku, ya estamos conjugando. Tirhaku. Lolatzor es que no vuelven. Leolam, nunca. Entonces, a ver, mientras Yahshua estaba ausente, ellos debían de vivir y actuar por fe. ¿Cómo? Mediante la oración, expresado mediante la oración. Ahora, vemos aquí entonces que Yahshua regresa con 3 discípulos. Kefas, Yohanan y Jacob. Y los 9 estaban con la multitud.
Ahora, no se dice aquí la causa de la disputa. Es decir, vean ustedes cómo dice el verso 14. Cuando llegó a donde estaban, los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos, o sea, de los discípulos, y escribas que disputaban con ellos. Escribas que disputaban con ellos. Y si tú recuerdas, hay un audio y un video que ministré ya del Brit Hadashah. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Quién recuerda? Eso le dijeron a Yahshua, porque recuerda, en la época antes de Yahshua, 400 años, Yahweh no habló con su pueblo. Después de Malaquías, que es Malají, mi mensajero, que por cierto no se sabe quién fue, ya eso ya lo he ministrado, 400 años el Eterno no habló con su pueblo. ¿Se imaginan eso? Y sin profeta, el pueblo sin palabra, el pueblo se desenfrena. Entonces se necesita siempre alguien que esté atalayando. Arrepiéntete, compón tu vida, y tú que eres Kadosh, qué bueno que eres Kadosh, santifícate más según la palabra. Bueno, no se dice que estaban disputando. Lo más seguro, es lo más seguro, perdónenme prejuiciar algo, lo más seguro es que ellos estuvieran disputando con ellos sobre la doctrina. ¿Cómo que lo están echando fuera? ¿Qué es? ¿Es un demonio? Recuerden, ellos no hacían liberación. Ellos no hacían liberación. Cuando viene Yahshua HaMashiach aquí a la tierra, entonces fue una revolución. Los demonios se empezaron a manifestar por todos lados. ¿Cuánto más ahora que el Eterno ya viene otra vez? Y si tú eres mesiánico, se te van a alborotar más de 1000 demonios todos los días. Es decir, enfrente vas a tener manifestaciones demoníacas de gente que te mira raro, te mira feo, te quisiera pegar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es normal, porque nosotros seguimos a Yahshua HaMashiach. Ahora, es lo más seguro que hayan estado disputando sobre eso. No se dice que estaban disputando, pero lo más seguro es eso, porque era una nueva doctrina. Por eso les sugiero que vuelvan a estudiar el tema, ¿qué nueva doctrina es esta? Ahora, dice el verso 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Aquí la palabra asombró es más bien, es esta, se alarmaron. No es, asombrarse es algo, pero alarmarse es todavía más en cuanto a asombro. Entonces vieron a Yahshua y se alarmaron. Si tú te alarmas cuando el Roe pasa cerca de ti porque sabes que estás mal, ¿qué será que cuando pase Yahshua? Eso o sea, si una persona se porta bien y está en santidad y no hace cosas malas, etcétera, y pasa el Roe y te saluda, pues tú bendices al Roe y el Roe te bendice a ti, no hay ningún problema. Pero cuando sabes que estás mal, tiemblas, y eso es normal por tu pecado. Mejor arrepiéntete antes de que sea tarde. Y entonces dice el verso 15, y enseguida toda la gente viéndole se alarmó y corriendo a él le saludaron. Ahora, corriendo a él, bueno, lo mismo estamos tú y yo. Nosotros corremos a la presencia de Yahshua HaMashiach. Al menos los que tememos su nombre, corremos hacia él. Queremos su presencia. Aquí no dice que se alejaron, pero muchas veces cuando la gente sabe que está mal, pongan atención, cuando la gente sabe que está mal, corre como para disculparse rápido. Hay doble acción ahí. Una cosa es correr y otra cosa es querer saludar más rápido con cara de hipócrita porque quiere disculpar su pecado, pero todo sale a la luz. No sé si me estoy dando a entender. Entonces por eso, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro. ¿Te das cuenta? Es como si fuera otra cosa que no tuviera que ver nada con la disputa, pero es lógico que estaban discutiendo sobre ello. Maestro, a ver, vamos a considerar esto de maestro. Maestro muestra, esa palabra muestra que este hombre tuvo mucho respeto por Yahshua. No vamos a decir adoración, porque tal vez no sabía que era Elohim mismo en carne, pero sí tuvo mucho respeto. Y entonces dice, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora, por eso, en el verso 25, Yahshua dice espíritu mudo y sordo, porque si estaba mudo, estaba sordo, por lógica. Realmente es así, porque era desde niño. Entonces, una persona que no habla es porque está sorda, o sea, que no oye, pues. Bueno, ahora, no solamente eso, que no podía hablar,
y no podía escuchar, sino que también tenía convulsiones. También tenía convulsiones, él convulsionaba, este niño convulsionaba. Entonces, cuando llegamos al tema de las convulsiones, dice aquí, voy a leer el verso 18, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando, o sea, se iba adelgazando, tal vez no iba tomando su estatura normal para un muchacho, no se sabe qué edad, pero no sabe qué edad, perdón, pero no era su estatura o su peso en relación con la edad, lógico, porque esas personas se secan tal cual. Entonces, aquí vemos esto, si vemos convulsiones, vemos claramente los intentos de Hasatán de destruir al muchacho. Eso es su función del diablo: matar, robar, destruir. Él no tiene ningún atributo bueno. No lo sigas, sigue a Yahshua. Sigue a Yahshua. Sigue a Yahshua. ¿Qué vas al cine? ¿Qué vas a mirar al cine? ¿Qué vas a mirar al teatro? ¿Qué vas a mirar a esto, al otro? ¿Tú crees que Yahshua está presente ahí? Lo he ministrado más de 1000 veces. No está ahí. Yahshua no está en un cine pagano, mundano. No está ahí, no está ahí. Bueno, entonces aquí la idea es destruir al muchacho. Ahora, en el verso 21 dice, Yahshua preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Entonces, por eso se iba secando este muchacho. El 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, generalmente siempre sucede así, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Ahora, vemos aquí que no solamente le causaba sordomudez, convulsiones, sino que todavía al salir del muchacho muestra una vez más Hasatán el propósito de la muerte. Tratar de matar al muchacho con un golpe. Si quieres, anota eso. Por eso los que nos dedicamos a eso de la liberación y lo tomamos muy en serio, porque es algo muy delicado y no es cualquier cosa, tenemos que tener cuidado cuando se está haciendo la liberación, que hay algunos hermanos que estén apoyando, etcétera, porque tal vez cerca algún sofá, cojines, no sé, algo para que la persona no se golpee, porque hemos visto cosas muy desagradables. La intención del diablo al salir es hacer daño también, es decir, como diciendo, me voy del cuerpo pero lo mato. La idea es esa tal cual. Entonces, el propósito de Hasatán, o sea, de la posesión demoníaca, está puesto aquí en la mesa, por así decirlo. El propósito de Hasatán o de la posesión demoníaca es matar a la persona tal cual. Por eso la consulta con brujos, hechiceros, santeros, esta fiesta asquerosa, perdóneme, no tengo otras palabras, de Halloween que viene, donde se invoca al diablo, donde se hacen sacrificios humanos, la fiesta pagana de Navidad y de Año Nuevo Romano con las Saturnalias, todo eso revísalo, es satanismo puro. No es otra cosa, no es como dice la gente, las calabazas y los niños que piden dulces, todo eso vemos que viene de los druidas, es decir, es satanismo puro, a más no poder. Y en estos días se van a desatar más demonios. De hecho, la gente ya anda muy alterada porque son demonios que empiezan a actuar más rápido. Ahora, la petición del padre del muchacho se me hace algo muy tierno, ¿por qué no decirlo así? Y muy desesperante al mismo tiempo. Entonces, la petición del papá, del muchacho, a los discípulos era legítima. O sea, el hecho de que el papá le haya pedido a los discípulos, echen este demonio, está atormentando a mi hijo, era legítima. ¿Por qué digo que era legítima? Porque ya vimos en Marcos 6, 7, Yahshua les había dado a los discípulos autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces era legítima. Como es tan legítimo que una persona que tiene problemas, en el caso nuestro, como Gozo y Paz, venga hasta acá y busque que lo atienda el ROE. Eso es normal y no es para vanagloria ni nada de eso, eso es normal. Entonces la petición del papá era legítima decir, bueno, ellos están bendecidos y ungidos. Estoy parafraseando, perdónenme, amado Saguim. Decir, bueno, ellos se les delegó esto, entonces ellos pueden resolver este problema. Ahora,
Veamos el verso 19. En Marcos 19, 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ahora, Yahshua se dirigió especialmente a los discípulos con una profunda emoción de haber sido defraudado. ¿Por qué no? De haber sido defraudado. Es decir, el hecho de decir, oh generación incrédula, es decir, me defraudaron, yo les di autoridad sobre los espíritus inmundos y no están haciendo nada. ¿Hasta cuándo os he de estar con vosotros? En otras traducciones dice, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Perdón, aquí está, traédmelo. Y entonces Yahshua se dirigió especialmente a los discípulos con una profunda emoción de Yahshua, porque él tiene sentimientos. Tú puedes ver eso en los atributos de Elohim. Su primer atributo es el amor, Ahavá. Y entonces aquí hay es defraudar al Todopoderoso. Yo no pienso defraudarle al Todopoderoso. Yo no sé si algunos de ustedes piensan defraudar al Todopoderoso, sino es que ya lo estás defraudando, yéndote al cine. Pero vamos, la idea es esta. La idea es que no pienso yo defraudar al que me ha dado la vida y la vida eterna, al que me da de comer. Por él veo, por él todo. Bendito es Yahshua Mashiach. Yo no pienso defraudar. Si hay alguien aquí que lo está defraudando o que piensa defraudarlo, estás loco. Con todo, pues no te puedo decir con todo respeto, ¿verdad? Porque solamente un loco deja a Yahshua Mashiach. Solamente un loco, lleno de demonios. Entonces dice aquí, oh generación incrédula. Entonces lo primero es la falta de fe. La falta de fe. La falta de fe es el fracaso, o la característica más bien del fracaso espiritual en todo. La incredulidad. Por eso les dice, oh generación incrédula. Se enfatiza la causa, la característica pues de todo fracaso espiritual. Todo fracaso espiritual es falta de fe. Todo fracaso en un negocio fuera de Shabbat es falta de fe. Todo fracaso en esto o en el otro es falta de fe. El Eterno nos ha dado 1000 lecciones, es decir, 1 billón de lecciones de que tenemos que tener fe. En el 9:23 dice, Yahshua le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora vamos al 10, Marcos 10, verso 27. 10, verso 27. Entonces Yahshua mirándolos dijo, para los hombres es imposible. ¿Se acuerdan? Esa administración, para Elohim no, porque todas las cosas son posibles para Elohim. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si nosotros estamos volviendo a ver Marcos 9, con toda esta tragedia que pasó aquí, el Eterno estaba triste, pero estaba enojado. Oh generación, el 19, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Que el Eterno no me diga así. Yo no quiero oír unas palabras, ¿hasta cuándo te tendré que soportar? ¿Hasta cuándo te tendré que soportar por tu falta de fe? No, yo no quiero oír eso, nunca lo quiero oír. Yo seguiré trabajando, aunque me quede con 5 o con mi pura familia, no sé. Pero prefiero seguir trabajando y seguir trabajando con mucha fe, con fe, con fe, con fe, con fe, que el Eterno hará las cosas. Bendito es su nombre. Que el Eterno sana a los enfermos, que el Eterno resucita a los muertos, tanto espirituales como físicos. Bendito es el Abacados. Entonces, la idea es esta, a ver. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Sin ser irreverente con los discípulos tenían un embotamiento espiritual. Y eso nos puede pasar si desviamos los ojos de Yahshua. Los discípulos tenían un embotamiento espiritual, amados Sahim. No estoy faltando al respeto, a la memoria de los Yaleahim. Vamos a Marcos 4:40. Y después llegaremos a esta administración de lo que vamos a leer ahora. Ahorita no es el momento. En Marcos 4:40 dice así, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Cuando la persona está sumamente asustada o no sabe lo que hacer o tiene falta de fe, está amedrentado y está embotado, se embotan las ideas, como decimos, ya la persona no razona igual. Ahora vamos a Marcos 6, en el verso 50, vamos para allá. Marcos 6, 50 al 52. Dice así, ¿lo tienen? Porque todos le veían y se turbaron. Ahí está. No estoy faltando el respeto a la memoria de los Shaleachim, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, tú tienes que estar acostumbrado a ver ángeles. Eso es normal, ¿no? No, Roe, no es normal. Sí, eso es normal. Porque los ángeles acampan alrededor nuestro y ellos pasan de la cuarta a la tercera dimensión, y esto no es angelología de la nueva era, esta es una quejilá mesiánica. Pero Abraham estaba tan acostumbrado a eso, no recibió al mismo Elohim, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach y 2 Malachim, y les dio de comer. Eso es normal para todo buen israelita, para todo buen mesiánico, debe ser normal eso. No debe de ser de vez en cuando o como algo, vi un ángel en el altar, siempre están acá. Siempre están acá. El hecho de que tú no los veas es porque hay embotamiento, hay pecado, hay esto, hay el otro, hay la shonjará, chisme, etcétera, y entonces te turba, eso no, entonces no ves nada. Eliseo rogó al Eterno que le abriera los ojos al siervo, ¿sí o no? Es así, los ojos espirituales, los ojos de adentro, cuando ministrero de los seres vivientes. Todo eso es real y no es cábala. Entonces aquí, bueno, ya vimos entonces Marcos, y luego dice el verso 51 aquí, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Iban en un proceso, pero en ellos había incredulidad. Y yo no estoy faltando la memoria, el respeto a la memoria de los Shaleachim, simplemente estoy diciendo la verdad. Entonces, para que no nos pase eso a nosotros debemos que entregarnos totalmente al Eterno, tener fe sobre todo esto, amados. En esos momentos que ellos vivieron todo esto con Yahshua, nuestro Adón, el Eterno no había resucitado. Ahora sí. Nosotros no tenemos ningún pretexto. Vamos a ser un poco benevolentes con la memoria de los Shaleachim. Yahshua no había resucitado. No estaba todavía la victoria total sobre la muerte. Ahora sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es la muerte? El pecado. Y si tú dices que vives pero estás muerto, como le dijo a la Kehilá de Sardis, entonces no estás en este planeta. Es un decir, estás pero no estás. Y eso está en Efesios 2. Bueno, ahora vamos al 8, Marcos 8, verso 17. Dice así Marcos 8, verso 17, dice, y entendiéndolo Yahshua les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Miren, el endurecimiento de corazón quiere decir pecado, y la falta de fe es pecado, sobre todo que Yahshua resucitó. Aleluya. Y cuando se olvida uno del sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach, de todo su sufrimiento y de todo lo que se te ha ministrado en Pesaj y de todo lo que se ha ministrado en Isaías 53, si se te olvida todo eso, eres un malagradecido y por eso te turba, te vuelves a estar turbado y vuelves en tus egolatrías, en tu orgullo, etcétera. ¿Qué vas a expulsar un demonio si los demonios los tienes tú? Piensen, yo sé que hay Kadoshin y Kadoshot aquí y allá, pero piensen los demás. Y entonces dice en el 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Recuerda de dónde nos sacó el Eterno. Cuando partí los 5,000
panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. ¿Se acuerdan de toda esa administración? Aprovéchalas, vuélvelas a oír, en lugar de estar chismeando y mandando mensajes por WhatsApp que no valen la pena. Manda libros de la Quejilá, eso sí, pero estar perdiendo el tiempo en tonterías, no lo hagan, no vale la pena, el tiempo ya se está acabando, es muy corto, es muy corto. Dice el 21, y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Y es lo que está pasando aquí y allá también. ¿Cómo? ¿Aún no entendéis que Yahshua murió por ti, que Él resucitó, que hay que ser kadoshim, que hay que ser temerosos del Eterno? ¿Aún no entendéis? Después de tantos años de administración de Torah, ¿aún no entiendes? Y sí, es la verdad, muchos aún no entienden. Pero un grupito pequeño sí entiende. Y yo quiero, la idea del Ruach HaKodesh, bendito Yahshua Mashiach, es que tú entiendas las profundidades del reino. Esto es más grande de lo que podemos pensar, amados Sahim, aquí y allá. Bendito es el Abacados. Ahora volvemos a Marcos 9 y en el verso 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yahshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Yahshua preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Estoy repitiendo porque es la técnica de un maestro, recuerden, para los que no saben esto, no me tildes de tonto, por favor, porque si no después te maldices, no, el hecho de repetir, porque tú puedes decir, ¿para qué repite? Es técnica de maestro, así se enseña en las universidades, al menos así yo aprendí a hacerlo, o el Eterno me dio a entender así, y da mejor resultado. Para los que son maestros me entienden. Yahshua preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, sí lo subrayaron, ¿verdad? Ten rajem de nosotros y ayúdanos. Bueno, entonces el Eterno dijo, Yahshua actuó con poder porque Él es el Todopoderoso. Dijo, tráedmelo. Él está ordenando, no está diciendo, por favor, tráiganlo. ¿No quieren traerlo, por favor? Él dijo, tráedmelo. Entonces, el espíritu demoníaco, este demonio vio a Yahshua, de inmediato sacudió, lo vemos aquí, con violencia al muchacho. Reconoció quién era. ¿Tú lo has reconocido a Yahshua como Señor, como Salvador? Tendrías que temblar. Y entonces todos los espíritus demoníacos se te irían de inmediato y obedecerías al 100% la Torah. Porque la Torah es una delicia, no es una carga. Ahora, dice aquí que lo dejó en una situación peor. Bueno, vamos a ver. Dice, y muchas veces, el 22, le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Yahshua le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Subrayaron si puedes creer? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Yahshua vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. A ver, aquí hay algo interesante también, vamos a ir desglosando, amados Sahim. Ciertamente lo dejó en una situación que pareciera peor, y sí, pero eso es para que se glorifique el nombre del Abba. Siempre va a ser así, siempre va a ser así. Acostúmbrate, por favor, pongan atención. Tú que ministras liberación, cuando estás haciendo liberación, el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, como es mentiroso, va a tratarte de meter en la mente que eres un fracasado. Para los kadoshim estoy hablando. Va a tratar de decirte en la mente que eres un fracasado y que el espíritu inmundo no se fue. Para los que son kadoshim estoy ministrando esto, los kadoshot. Los que están perdidos y se van al cine y eso no, para ellos es otra cosa, eso es basura, eso no sirve. No, estoy hablando para los kadoshim, para los kadoshim. El diablo, pongan atención, amados preciosos, porque ustedes son amados en Yahshua Mashiach. El diablo te va a tratar de decir que eres un fracasado y que el espíritu no se fue. Por eso generalmente cuando se hace liberación, entonces sale el espíritu demoníaco y azota a la gente.
Es decir, hace que se azote la gente para que tú creas en ese momento por segundos que falló todo. No le creas al diablo. Es que el espíritu demoníaco se fue. Entonces se toma la autoridad en santidad y se le pone ya en una posición más cómoda a la persona. Tal vez se le dan unos golpecitos en su mejilla y se le dice: todo está bien, todo está bien, todo ya pasó, todo, estás muy bien. Palabras de consolación rápido. Y entonces tú ves la reacción de la persona, empieza a llorar, y si son varones me abrazan, etcétera. Y si hay una hermana cerca, hace ratito sucedieron cosas hermosísimas en la oficina, entonces le digo: abrázala, necesita consolación. Eso es importantísimo, hermanos. No nada más es decir, écholos fuera los espíritus inmundos en el nombre de Yahshua Mashiach, es lo más importante, y ya ahí se acabó. El Ruach HaKodesh es consolador, ¿es así? Entonces, si tú tienes el Ruach HaKodesh, tienes que consolar a las personas porque quedan muy dañadas. Y entonces empieza la rehabilitación. Empieza la restauración de la persona. No me refiero a las raíces hebreas, en cuanto que ya salió el demonio y dejó en paz a esa persona. Es precioso el Eterno, es precioso. Solamente pide que tú estés consagrado y te usará. Atrévete, atrévete. Y ya vimos que si vas a hacer voto de consagración tienes que cumplirlo, porque Él no se complace en los insensatos. Eso lo vimos ayer en Coelet, capítulo 5. Ahora, vemos que es desde niño, entonces quiere decir que era una situación ya muy prolongada, era una cosa crónica. Yo podía decir esto como médico, pero también como Roe, como mesiánico, como tu hermano en Yahshua, para los que creen. La situación del muchacho era prolongada y crítica. Cuando uno ve casos así, amados, es realmente, si no tenemos corazón, entonces no servimos para esto. Si no tenemos amor por las almas, en primer lugar por el Eterno, no servimos para esto. La situación del muchacho era prolongada y crítica desde niño. Y ya era un muchacho. ¿Cuántos años tendría? ¿18? ¿20? No sabemos. ¿O 25? Ahora, yo les comenté, amados preciosos, que anotaran, que subrayaran, pero si puedes hacer algo. Sí, lo anotaron, lo subrayaron en el 22, pero si puedes hacer algo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Esto indica algo muy grave. Indica que la incapacidad de los discípulos en expulsar el demonio había debilitado la fe del papá en el poder de Yahshua. Lo voy a dictar tal cual, porque es muy importante. Indica que la incapacidad de los discípulos en expulsar al demonio, indica que la incapacidad de los discípulos en expulsar al demonio o el demonio había debilitado la fe del Padre en el poder de Yahshua. Eso era gravísimo. Anótenlo, por favor, porque esto es fuego puro. ¿Qué culpa tiene el Eterno de nuestras torpezas y nuestras tonterías? ¿Qué culpa tiene el Eterno de nuestra falta de consagración para que su nombre sea vituperado entre los gentiles o entre los judíos? Poder de Yahshua. ¿Por qué? Porque Él sabía lo de Marcos 6:7. Porque si no, no hubiera acudido a ellos. ¿Qué dice en Marcos 6:7? Les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Yahshua, no un Cohen, Yahshua. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces el papá, la petición del papá, decía yo, era legítima: acude a los discípulos, ustedes están delegados por Yahshua, tienen la autoridad, entonces me van a resolver el problema de mi hijo. ¿Es así? Bueno, y los discípulos, por su falta de fe, porque aquí dice el Eterno, no yo, dice el Eterno: oh generación incrédula. Es lo primero que les reprende en el verso 19. Entonces, por su falta de fe, no pudieron expulsar al demonio. Y entonces el papá dijo: bueno, si él les delegó el poder y no pudieron, se debilitó su fe, se vino para abajo. Por eso es muy importante que si tú vas a seguir en esta congregación, te consagres. Yo te voy a una visión, creo que se los comenté, y si no se los comento ahora, de una escoba.
de una escoba grande como las que usaban antes las abuelitas para barrer sus patios a las 5 de la mañana, no de las escobas de ahora. Y entonces eso quiere decir que el Eterno va a barrer la escoria de esta congregación. Se va a llevar a la gente que no se ha consagrado de veras de la cabeza a los pies. Bendito es Yahshua Mashiach. Y eso se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque si no, entonces allá afuera, la gente al ver tu testimonio, vamos a suponer que entras al cine, tan hipócritamente, con tu cara de inútil, etcétera. Entonces, y los papás y las mamás de alcahuetes, lo que hacen es vituperar el nombre de Yahshua y de la congregación. ¿Quién va a creer que aquí hay bendición, unción y poder? Después, ¿quién lo va a creer? Ya nadie lo va a creer. Y entonces me tendré que ir. ¿Nos tendremos que separar? ¿Acaso la comida de mañana será una despedida? Lo he pensado. Pero el tiempo se está acercando. El tiempo se está acercando, amados. Volvió a temblar en Oaxaca. Y fuerte. Esto ya no va a parar. Que el Eterno tenga compasión de todos. Pero la tribulación va a ir en pleno. Y ni siquiera, por así decirlo, ha comenzado. Es un decir. Aunque ya se puso la señal, ya comenzó, pero no es ni el principio de los dolores de parto. ¿Qué será cuando esté la tribulación en pleno? El mal testimonio de un mesiánico, o de que se diga mesiánico, de aquí o de allá, etcétera, etcétera, eso hace que la gente no crea en Yahshua. Se vitupera, es a lo que se refiere la bendita Tanaj, la Biblia, la Tanaj. Se vitupera el nombre del Eterno, se vitupera el nombre del Eterno entre los gentiles por culpa tuya. Yo no quiero eso para mí. Y los Kadoshim, esta administración es para que ustedes se fortalezcan. Para las Kadoshot, esta administración es para que se fortalezcan. Porque no estoy regañando a todos, estoy exhortando a los impíos, con cada hipócrita. Y estoy bendiciendo a la congregación para que aprenda más de liberación, porque aquí está. Aquí está. Entonces, a ver, veamos el verso 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Era una situación desesperada del papá. Bueno, quiero que sepas que situaciones desesperadas como esas veo cada 8 días acá. Y tú no te das cuenta y no es tu culpa. Porque tú estás en lo tuyo, estás en Jalel, estás en transmisión, estás en sonido, no es tu culpa. Pero hay situaciones desesperadas. Y tú después entras y con tus chismes y tu perdera de tiempo, y hay cosas más importantes que hacer. Miren, el 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Acabo de ver en el consultorio un caso igualito, por así decirlo. Igualito, por así decirlo. La persona pasaba cerca de donde había fuego y lo aventaba una fuerza sobrenatural, porque no era él el que se aventaba al fuego, con unas quemaduras de primero y segundo grado terribles. Es increíble. ¿Acaso voy a estar jugándole al payaso y no consagrarme mientras hay tanta necesidad? Para eso fui llamado. Para eso fui llamado. Y todos para eso hemos sido llamados. Vean ustedes entonces, pero si puedes hacer algo, ¿en qué tono lo diría este hombre? Tal vez no de burla, porque tuvo respeto, le dijo maestro en el verso 17, pero sí tal vez con un poco de desesperación. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia, lo voy a leer tal cual, de nosotros y ayúdanos. De nosotros, o sea, estaba hablando de su hijo. Un hijo duele mucho. ¿O no? Para los que son papás. ¿Sí o no? Ahora la idea es esta, miren, mucha atención. El verso 23, Yahshua le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Yahshua repite las mismas palabras del papá, del hijo, del muchacho. Si puedes. Vean ustedes, miren, si puedes. Vean qué maravilla, Él es el sabio de sabios. Si puedes. Yahshua repite las mismas palabras del papá. Si puedes. ¿Qué es esto? ¿Por qué le dijo así Yahshua? Para mostrar que el asunto
A ver, véanme tantito y ahorita lo anotan, porque es muy importante esto. Tú te gozas con la palabra, ¿verdad? Porque Herodes se gozaba oyendo hablar a Juan el Bautista. Está eso, ¿verdad? Y después lo mata. ¿Es así? O sea, se deleitaba. Decía, ha de haber dicho, pues este hombre es sabio, etcétera. Que tú te deleites en la palabra, pero que la guardes. Entonces, a ver, mucha atención a lo que voy a decir. Si puedes, o sea, Yahshua repite las mismas palabras para mostrar que el asunto de la liberación no tenía que ver con el poder de Yahshua, sino, o sea, no tenía que ver con el poder de Yahshua para sanar al muchacho, sino con la fe del papá. Ahora se los voy a dictar. Yahshua, entonces ya pusiste que repite las mismas palabras, ¿sí? Si puedes, para mostrar que el asunto no tenía que ver con el poder de Yahshua, amados, para sanar al muchacho, sino con la capacidad del Padre de confiar en Elohim. ¿Qué puede hacer Elohim? Lo humanamente imposible. Lo humanamente imposible. Anótenlo. ¿Quién puede hacer lo humanamente imposible? Por favor, todos estos apuntes, anótenlos porque no los vas a encontrar en ningún libro. Yo no consulto internet, no me interesa eso, me interesa la revelación que tenga yo del Eterno. Y a lo mejor te encuentras alguna cosa por ahí parecida, pero no lo saco de ahí. Me pongo a orar, a ayunar, a orar, y entonces me pongo en silencio, me pongo a leer la Tanaj, y entonces el Eterno empieza a hablar. ¿De acuerdo? Entonces por eso valoren esto, porque eso no lo vas a encontrar en los libros. Puedes encontrar explicaciones parecidas, pero te está hablando un mesiánico. Aleluya. Aleluya. Y temo a Elohim. A ver, entonces, la idea es esta. El Eterno está utilizando las mismas palabras del papá, del padre, del muchacho, si puedes, para mostrar el 10:27. Vamos a Marcos 10:27. Vamos a volver a leerlo ahí. Entonces Yahshua mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Elohim no, porque todas las cosas son posibles para Elohim. El problema es cuando la gente viene o acude al consultorio por una oración, porque mira, cosa curiosa, llegan muchos pacientes que no conocen de la Torah, pero saben que ministro Torah, o sea, ellos saben, tal vez no saben qué es lo que es Torah, pero saben que estamos aquí, que yo ministro aquí la palabra de Dios, así lo dicen. Entonces siempre que van a consulta y vienen de varias partes me dicen, doctorcito, y ya que les di la receta, ¿no podría orar por mí? Sí, con mucho gusto, don Juanito, voy a orar por usted. Pero usted tiene que hacer esto, y entonces se les ministra, se les regala materiales, y voy a orar por usted, porque es un alma. Y si él pidió que yo orara por él, voy a orar. ¿De acuerdo? Entonces la idea es esta, tenemos que estar capacitados todo el tiempo. ¿Cómo teniendo las manos sucias voy a imponer manos, las manos limpias todo el tiempo, las 24 horas, los 360 días del año hebreo? Ahora, la idea es la fe que tenga la persona. Vean ustedes qué maravillosa lección nos ha dado hoy el Eterno, aparte de tantas cosas que aprendí. Pero si puedes creer, al que cree todo le es posible. No depende del que ora, depende del que recibe. Pero yo le digo a don Juanito, mire don Juanito, si usted va a jugar y yo oro por usted y usted después se va a ir a ver a la bruja de la esquina, no voy a orar. Mejor lo sigo viendo nada más como doctor. Y así tan amigos como hace 40 años. Es un decir. No, doctor, no, yo ya no voy a ir con los brujos, porque toda la gente va con los brujos. Cuando llegan oliendo a pirul, a ajo, etcétera, dejan el consultorio oliendo. No me estoy quejando ni criticando a mis pacientes, simplemente que ya fueron con todos los brujos.
Es una situación desesperada. Ellos no conocen la palabra, tú sí. Tenemos que acudir a Yahshua siempre. Ahora, Yahshua aquí retó al papá a no dudar. Lo retó. Eso me gusta del Eterno. Él nos reta. Porque Él es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Mashiach. Él nos reta. Aleluya. Mira, qué maravillosas palabras de Yahshua. Verso 23, Yahshua le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Eso es un reto. Si tú dices, no, eso le dijo suavecito. No, hombre, no sabes cómo habla el Eterno. El Eterno es varón de guerra, ¿eh? Ya dije que todo lo que tú viste en las películas, o vimos hace muchos años en las películas hollywoodescas, donde lo ponen a JC como medio afeminado y haciendo modales así, y sus túnicas romanas y griegas, él es varón de guerra. Aleluya. Yahshua HaMashiach reprenda todas esas mentiras satánicas. Ahora, ¿qué es la fe? Ya hemos creído, hemos dicho que es munaj, la palabra quiere decir creer, confiar, obedecer. Bueno, la fe no pone límites al poder de Elohim. Tu poca fe es la que pone límites. Anótenlo, la fe no pone límites al poder de Elohim. La buena fe, la grande fe. La fe no pone límites porque no tiene límites al poder de Elohim. Y yo agregué en mis apuntes esto, y se somete a su misma voluntad, a su voluntad. Entonces nosotros nos sometemos a Él. Entonces yo tengo una fe grande, no, yo sé que mi Elohim vive y que Él es el Todopoderoso, entonces mi fe no pone límites a su poder. Y se somete a sí mismo uno a la voluntad de Él. Bendito es Yahshua Mashiach. Bendito es el Abacados. Hay tantas manifestaciones, no es el tema hoy liberación como tal, ya están muchos temas grabados, pero el diablo va a asustar a la gente, le pone, cuando están saliendo los demonios le pone mareos. Hace poco ministré a una persona, pero a muchas personas pues sí, me dicen, cuando se estaba orando empecé a sentir un vértigo, muchas hasta se caen, por eso hay que tener cuidado con eso. Trata de asustar hasta lo último, fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua HaMashiach, no en nombres falsos, en el nombre de Yahshua HaMashiach, y viviendo en santidad, dando buen testimonio, guardándose las 24 horas del día, todo el tiempo. Vamos a 1 de Yohanan, amados Sahim. 1 de Juan 5, 14. 1 de Yohanan 5, 14 y 15. Y ahorita les voy a hacer una pregunta. 1 de Juan, vamos para allá rápido, 5, 14 y 15. Vamos para allá. Cuando tengan 1 de Yohanan 5, 14 y 15 me dicen un amén. Y esta es la confianza, Betuaj, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Será voluntad del Eterno que echemos fuera de los demonios? Sí, claro que sí. ¿Será la voluntad del Eterno que se oren por los enfermos? Sí, claro que sí. Dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Se da por hecho que es, y ya. Y tiene que ver la persona que recibe, tiene que estar consciente. Ahora, hay casos especiales donde la persona no cree, pero el Eterno, por los dones que nos va equipando a cada quien con su bendito Ruach HaKodesh, Él nos dice, ora, lo voy a sanar. Y ya, se hace por fe. ¿De acuerdo? Ahora está pendiente una administración con ustedes, y ya sí hay varios correos donde me han dicho, Roy, ¿cuándo va a dar la administración de cuáles son las enfermedades por las cuales no debemos orar? Quisiera yo compartirles muchas cosas que humildemente sé. Sí voy a dar ese tema, lo voy a dar en breve, primeramente el Eterno. Entonces recuerda esto, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Será la voluntad que echemos fuera los demonios? Ahora vamos a Marcos otra vez. Vean qué hermosura aquí, amados Sahim. Bendito es Yahshua Mashiach. Dice así, aleluya. Dice así, entonces, a ver.
Dice el 23, Yahshua le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Lo retó. A ver qué contestaba el varón, el papá. E inmediatamente, ¿cómo dice? Inmediatamente, rápida. No dice que se puso a ver si le convenía o no guardar el Shabbat. Estoy poniendo un ejemplo. No dijo, ¿me convendrá entrar a la circuncisión o no? ¿Me convendrá guardar las fiestas? ¿Me convendrá congregarme? Estás bendecido al congregarte. Estábamos bendecidos al congregarnos. Recibimos palabra. Aleluya. A través de internet también, sí, claro. A ver, dice aquí, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, o sea, gritó y dijo, creo, aunque no hay signos de admiración, pero dice clamó, ayuda a mi incredulidad. Así se debe dar el énfasis, así cuando lee uno. Ahora, algo que admiro del papá, no lo estoy idolatrando, admiro, es que creyó, pero también reconoció su debilidad. Me gusta que reconoció, ayuda a mi incredulidad. Entonces es como cuando uno está ministrando. En todos estos años que he ministrado, cuando pasan los hermanos a ministrarse, empiezan, yo tengo un problema, le digo, mira, allá como doctor, los pacientes anotan en una hojita todo. Tengo dolor de cabeza, me duele el oído, me duele la pierna, me duele esto, me duele el otro, me duele el estómago en las madrugadas, etcétera, porque no quieren que se les olvide nada y dicen, bueno, es que si salgo del consultorio del doctor, ay, se me olvidó decirle esto al doctor Palacios, o cada quien con su médico de confianza, se me olvidó decirle esto, y luego están otra vez las llamadas y no hay problema en eso. Doctor, se me olvidó decirle esto, sí, que también me duele el pie izquierdo y aquí se me hincha, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué no será para lo espiritual? Para lo espiritual no juegues. Cuando pases a la oficina, suelta todo de una vez, todo, rápido. Porque si no, entonces la liberación va a ser incompleta. Si es que se llama liberación, porque liberación es liberación total. Suelta todo. O sea, yo no estoy diciendo que me cuentes tus pecados, pero si en algo yo te puedo ayudar y te metiste con un brujo y te manoseó, tengo que saberlo para poder romper esa maldición. Porque hay autoridad en los hijos del Abacadosh. Sí se entiende, pero si no se cuenta todo, a veces por pena, yo no te estoy juzgando, por pena, por pudor, por vergüenza, por mil cosas, pero hay que contar todo. Digo esto en liberación. Cuando una persona está totalmente en un problema grave, se tiene que preguntar, tienes que contar todo. Hice esto, hice el otro, hice esto, me amancillé con un burro, hice relaciones con una vaca. ¿Te das cuenta cuánto problema grave hay? Si yo no sé eso, a veces el Eterno lo trae a pensamiento, o sea, al espíritu, y dice, no, traes esto. Como hace ratito, traes esto. Y las personas le digo, no te asustes, no soy adivino ni vidente, no soy ni adivino ni vidente, pero el Ruach HaKodesh me dice que traes esto en la bolsa. Y lo traía. Entonces las personas se asustan y por eso ya no quieren entrar a la oficina. No, yo no soy brujo ni vidente ni adivino ni nada de eso, soy hijo del Eterno. Aleluya. Pero entonces tienes que abrirte, porque si no, todas el Eterno destapa las cosas. Bueno, volvemos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora, la multitud siempre va a ser curiosa. Cuando hay un accidente se acumula la gente y no ayuda en nada. Aquí vemos que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, sal y no entres más en él. Por eso es muy importante, atención, amados Sahim, los que se dedican a liberación, o si el Eterno después te llama para esto, que es un trabajo muy delicado y muy hermoso al mismo tiempo, porque ves la gente libre y es algo hermoso que la gente llore de felicidad por ser libre de tantas ataduras después de tantos años. Tengamos amor por las almas, amados Sahim. Entonces, algo que les iba yo a decir. Miren, no entres más en él, dijo Yahshua en el 25. Entonces, si él lo dice, yo lo digo. Porque tiene sabiduría el Eterno, él es el Todopoderoso. Entonces, por eso digo, Leolam sortir Jakul, Leolam, fuera, y no vuelven nunca. No vuelven nunca. Es muy importante esa oración.
Ahora le vas a ministrar a la persona, no es un curso de liberación, le vas a ministrar a la persona, no vuelvas a pecar, porque si no vuelven 7 espíritus peores. ¿Está? Y eso ya lo hemos ministrado, y hay una administración especial de los 7 espíritus peores. Bueno, él gritó de ira, entonces el espíritu clamando, el 26, y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto, pero Yahshua tomando de la mano le enderezó y se levantó. Entonces gritó de ira, el demonio huyó, una violencia final sobre su víctima. Una violencia final sobre su víctima. Me gustaría que lo anotaras. No es una novela, pero en realidad es una violencia final sobre su víctima. Es una víctima la persona que está en posesión. Y lo que vino aquí es un agotamiento. Él estaba como seco ya, y con todo esto se agotan. Las personas sudan, se marean, se caen, etcétera, etcétera. Hace mucho tiempo llegó una persona acá, se sentó ahí y dijo, ¿quién es el más fuerte acá? Creo que ya les conté esa experiencia. Y entonces uno de los que estaba, que ya no está, lógico, uno de los que estaba dijo, ¿cómo que quién es el más fuerte? ¿No le entendió? Sí, ¿quién es el más fuerte acá? Y entonces, no, ¿se referirá a usted quién es el principal acá? Sí, a eso me refiero. ¿Te das cuenta? No dijo quién es el principal, quién es el más fuerte acá. Me llamó mucho la atención. El Eterno nos alecciona en todo, inclusive a través del diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. No dijo quién es el principal acá, quién es el director de acá, quién es el roe de acá o el pastor. No, dijo quién es el más fuerte acá. Para cabo de Yahshua. Y entonces lo metieron en la oficina. Cuando entró se manifestó, se tiró al piso y se puso en forma de cruz. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? Empezó la liberación, y después de esa liberación los demonios se resistían a irse, porque después voy a dar una explicación. A veces están como entretejidos, es algo espiritual eso. Los sentamos en una silla, se van a ir ahora en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. No les estoy preguntando, ahora se van. Y azotó al muchacho. O sea, todavía se volvió a repetir esta historia, no tal cual. El Eterno es el Eterno, pero el Eterno nos prepara eso. Entonces por eso a decir, no entres más en él. Aleluya, se te quedará grabado. Por eso tú me no vuelven nunca, fuera, se van muy lejos, no vuelven. Es muy importante decir esa oración, amados Sahim. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar, por favor. Dice entonces el verso 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. Punto. No dice el original ayuno. Esta es una sorpresa para muchos. Y por favor, no vayan a criticar esto. Busquen el original. No está la palabra ayuno. No aparece. La palabra, miren, a ver. Mucha atención a lo que voy a ministrar. Miren. Al alejarse, permítanme ministrarles esto para que se entienda mejor. Al alejarse del poder de Hasatán, se pasa de muerte a vida. Al alejarse del poder de Hasatán, se pasa de muerte a vida. Vuelvo a repetir, al alejarse del poder de Hasatán, se pasa de muerte a vida. Ahora, para lograr esto en un sentido final e irreversible, se requería más bien la muerte y la resurrección de Yahshua. Ahora, si gustan anotar las dos frases, es que esto es muy importante. Al alejarse del poder de Hasatán, Ouija, brujería, consulta a los brujos, Halloween, tanta cosa fea. Al alejarse del poder de Hasatán, es como pasar de muerte a vida. Y es realmente eso, pasar de muerte a vida. Eso lo dice en Efesios 2.
Ahora, al alejarse, bueno, voy a repetir, al alejarse del poder de Hasatán es como pasar de muerte a vida. ¿Quieres vida? Aléjate rápido del poder de Hasatán, rápido de todo. 2. Para lograr esto en un sentido final e irreversible, se requería la muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach. Para lograr ya la tenemos, la victoria. Para lograr esto en un sentido final e irreversible se requería la muerte y resurrección de Yahshua. Ahora vamos a ver por qué no pudieron expulsar el demonio, que es como que el centro de toda esta administración. Pero mira, ya aprendimos muchas cosas. Muchas cosas ya aprendimos, ¿o no? Muchas cosas, y mira nada más unos cuantos versos. Ahora explico. La persona se aleja del poder de Hasatán y sí, es pasar de muerte a vida. Pero para que eso fuera totalmente irreversible, se necesitaba la muerte y resurrección de Yahshua. Él ya murió y resucitó, entonces la victoria está en nosotros. La amada casa de Judá, atención, ¿atienden? La amada casa de Judá hace liberación con el libro del Zohar. No, y ya lo he ministrado. Ellos tienen un libro del Zohar así. Si tiene una persona endemoniada, le dicen, se van a ir todos los espíritus del mal, etcétera. Pues la persona se sigue revolcando. ¿Cómo con el libro del Zohar? Que habla de pura cábala y esoterismo y cosas ocultas. Te lo digo por experiencia, O sea, no porque yo haya hecho eso, no, sino porque Casa de Judá hace eso. Vamos, me lo han contado, Casa de Judá me lo ha contado, no estoy mintiendo. Entonces ellos toman el libro del Zohar y dicen, tiene que haber, dicen ellos, y bendecimos y amamos la amada Casa de Judá, y oro y ayuno por ellos, son nuestros hermanos. Y entonces ellos dicen, tiene que haber una señal de que el demonio salga, tiene que romperse un cristal. Eso, créelo, es real. Un rabino judío ortodoxo me lo contó. Y es uno de los principales rabinos de X país, no quiero mencionar nombres ni país, pero no estoy mintiendo, el Eterno sabe que no estoy mintiendo. Y entonces ellos tienen que ver la rotura de un cristal y dicen que están ahí 1, 2, 3 horas, y si no se rompe ningún cristal dicen no, desechen este libro del Zohar, porque este libro fue hecho en Shabbat, no sirve, traigan otro libro del Zohar, a ver, se tiene que ir el demonio, no se va, este libro fue hecho en Shabbat, por favor traigan otro, y así se pueden ir. Pero el demonio es hábil y engaña, y de repente rompe un cristal. Ya, se fue el demonio. No, se quedó. Es en el nombre de Yahshua que se van los demonios, no en un libro esotérico. ¿Se dan cuenta ahora por qué con autoridad les digo no hagan cábala, no se metan en eso? No sé. Todos los que han dejado a Yahshua, se han metido en el judaísmo, no saben lo que están haciendo, no saben, están siendo engañados totalmente por Hasatán. Así lo digo tal cual, con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos amados. Ahora, vemos el verso 28, perdónenme otra vez. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Punto. Entonces la explicación de por qué no pudieron echar el demonio es porque no habían dependido del poder de Elohim en oración. Lo voy a dictar para que lo anoten, amados preciosos. No habían dependido del poder de Elohim en oración. En pocas palabras, ahorita explico. No habían dependido del poder de Elohim en oración. En pocas palabras, ¿por qué les dijo, oh generación incrédula, en el verso 19? ¿Por qué les dijo, oh generación incrédula? ¿Qué les dijo? ¿Tuvieron falta de fe porque no ayunaron? No les dijo eso. La fe tiene que ver con la oración, no con el ayuno. Hay que ayunar, ahorita voy a explicar eso. Yo no estoy diciendo que no hay que ayunar.
Pero no se van los demonios porque ayunemos, se van por la fe en Yahshua. Y para tener fe en Yahshua hay que hacer mucha oración y no perder el tiempo con cosas vanas. Mientras más oras y más tienes comunión con el Eterno, más poder tienes, más unción. No depende del ayuno. Eso está aumentado, ahorita lo voy a explicar. ¿Qué es lo que pasó aquí con los discípulos? A ver, y no estoy criticando la memoria de los Shaliachim, estoy diciendo lo que está escrito en la Tanaj. Bueno, en Marcos 6:7 ya leímos, no vamos para allá, que les dio poder sobre los espíritus inmundos. Ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, sobre todo él siempre, Yahshua les había dicho, oren, oren, hay que hacer oración, oren. Él les dio ejemplo. Por eso hay un audio que le titulé y un video que le titulé, si Yahshua era Elohim, ¿para qué oraba? Para ponernos ejemplo. Vean ese audio, porque muchos han dicho, bueno, si era Elohim, ¿para qué oraba? Si era Dios, ¿para qué oraba? Lo estoy diciendo tal cual por los nuevecitos. Pero escuchen ese audio. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? A ver, el verso 13 aquí, vean ustedes en Marcos 6, verso 12 y 13. Eso es lo que yo les voy diciendo a las personas que van llegando para que quieren una oración. Marcos 6, 12, 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios, se ungían con aceite a muchos enfermos y ¿qué es lo que pasó con los Shaliachim, los apóstoles, los discípulos? Habían confiado únicamente en los éxitos del pasado y ahora habían fracasado. Confiaron en los éxitos pasados, se confiaron en pocas palabras y dejaron de orar y entonces fracasaron. Ellos se confiaron, y eso es lo que le pasa a muchos mesiánicos ahora. Se confían en que echan fuera demonios, aquí y allá, dejan de orar y después ya no hay ninguna bendición. Y en 8 días vamos a tratar algo de eso, con la cabeza de muerte del dragón. Ya eso que se le reprenda. Entonces se confiaron. Tú confías en que te sale bien una jalel y dejas de ensayar, y al rato te sale pésima. Por eso los hermanos siguen ensayando. Tú dejas de practicar algo que hagas, no sé, si dominas el inglés, etcétera, el alemán, el francés, etcétera, etcétera. Lo dejas de practicar y entonces después ya no vas a poder hablar francés o alemán, mejor seguirlo hablando, que bueno, es bendición. Si nosotros dejamos de orar, perdemos unción. Se pierde la unción y lo vamos a ver dentro de 8 días. Por eso es muy importante que se conecten. Pero si ni siquiera quieres la unción, prefieres irte al cine, se dan cuenta, pues el cine es para los paganos, los que no conocen a Elohim, por favor, pero para un mesiánico, una mesiánica, o que se diga mesiánico o que se diga mesiánica, pues eso no. No, nosotros adorar al Eterno día y noche, clamando, gimiendo. Entonces hay bendición, hay unción y hay poder. Bueno, a ver, es una lucha continua esto. No es para descansar, no es para decir, hoy no voy a orar, me da flojera. No, a mí no me da flojera. Para mí es un deleite orar horas. Y atiendo mi trabajo secular fuera de Shabbat, y atiendo la Kehilá en Shabbat y también fuera de Shabbat. Ahora, no detenerse, seguir orando todo el tiempo, seguir orando. Y voy terminando, mas no he dicho que ya terminé. Voy terminando. Vamos a ver entonces, vean el verso 29, en Marcos 29, amados Sahim 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. Punto. Ahora, lo de ayuno o lo de ayuno fueron añadidos para apoyar el ascetismo. Anótenlo, el ascetismo. Eso fue añadido, no es el original.
¿Qué es el ascetismo? Es un estilo de vida austero donde se renuncia a los placeres materiales. Ese es el ascetismo. Y nos llevaríamos 3 horas hablando del ascetismo, es una filosofía, etcétera, pero no es el. Entonces es un estilo de vida austero, se renuncia a todo placer material. Recuerda que realmente los fariseos tenían mucho ascetismo. Si tú recuerdas cuando llega el fariseo y el publicano, dice: yo doy todos los diezmos, ayuno tantas veces, ayuno, etcétera, ayuno, cuánta presunción, hay que ayunar, sí, claro que sí, y por eso Yahshua dice que no lo anunciemos. Podemos convocar un ayuno, pero no, miren, me estoy muriendo de hambre, etcétera, pues sería maldecirse. Ahora, el ayuno depende de uno, la oración solo depende de Elohim. El ayuno es tu voluntad, decir, yo voy a ayunar. No es voluntad de Elohim. ¿Es voluntad de Elohim que ayunemos? Sí, pero me refiero, el acto del ayuno es tu voluntad, mi voluntad. Y yo ayuno también, como Roe. La oración es solo depender de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Porque con la oración estás en comunión con Yahshua. El ayuno, aclaro, sí se debe de ayunar constantemente, pero hay esto: si se ayuna mucho con tal de echar fuera a los demonios, entonces se confía en su propia fuerza. Me doy a entender claro, ¿verdad? Por mis ayunos se fueron los demonios. No, no es así, eso es vanagloria, eso es orgullo. No, yo oro, y como oro porque adoro al Eterno, tengo comunión con Él, y por su poder se van los demonios. ¡Qué diferencia! Entonces eso sí quiero que hasta investiguenlo, se los dejo de tarea. Lo de ayuno está agregado, no, es que si no se confía en sus propias fuerzas, yo no niego que se debe de ayunar. Porque lo he dicho, ayunando sometemos la carne y crece el espíritu. O sea, lo que he dicho es cierto. Y hay un tema sobre el ayuno. Cuando iban a reconstruir los muros de Jerusalén, Esdra, ellos dijeron, vamos a ayunar. Y dice ahí en la Tanaj que ayunaron por ellos, por los suyos y por sus bienes. Aleluya. Amén. Bueno, eso está bien, claro que sí está en la Tanaj, y eso yo lo ministro en el tema del ayuno, pero para la liberación demoníaca no. He visto cómo muchos se matan, por así decirlo, ayunando y ayunando. Ahora sí estamos listos, vamos a ir a ese demonio. Es como si yo me entrenara, ¿no? Para las Olimpiadas, eso. Ahora sí ya, yo estoy fuerte, ahora sí ya, a ver, que me pongan a aquel. Es increíble, es un orgullo, es en oración. Por eso el Eterno les dijo, oh generación incrédula. La incredulidad se da cuando se falla en la oración, cuando ya no se ora. ¿De acuerdo? Ahora voy a explicar algo y ahora sí ya voy terminando. Explico, pongan mucha atención y ahorita lo anotan. Podemos orar todo el tiempo. Eso es sin límite, pero ayunar es por tiempo limitado. Mira, ahí está otra explicación que yo te comparto. Podemos, ahora sí, si gustan, anótenlo. Podemos orar todo el tiempo, hermanos preciosos, preciosas delante de Dios, como dice. Podemos orar todo el tiempo, eso es sin límite. Pero ayunar es por tiempo limitado. Entonces un periodo limitado de tiempo. ¿Acaso con eso se irán los demonios? Tú puedes orar yendo en carretera. Yo no digo que no puedas ir en ayuno, pero la idea es esta. Tú puedes orar todo el tiempo, en la madrugada, en la noche, en la mañana, a media mañana, en la tarde, a media tarde, al oscurecer, etcétera. En todo tiempo, no tiene límite. ¿Es así?
El ayuno es por tiempo limitado. ¿Cómo con algo limitado se van a ir los demonios? Ahora, ¿acaso por mis oraciones se van los demonios? No, explico y termino. Se van porque yo tengo fe en Yahshua. Si yo oro, no tengo banalidades en mi mente. No voy aquí, no voy allá. Me dedico a orar, a interceder. Toda Gabá, ve para allá. Y entonces se presenta un caso de una persona poseída, se ora por esa persona, se echan fuera los demonios y la persona es sanada.